En Implante, un equipo odontológico dedicado a la implantología proporciona a cada paciente la solución más adecuada a su necesidad personal. Incorporamos los últimos avances tecnológicos para asegurarle una atención bucodental basada en la calidad. Implante, especialistas en cuidar de su salud bucodental. ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Cita Previa. Hoy vamos a hablar de vacunas, vacunas que funcionan, al menos desde el punto de vista de los expertos que nos van a acompañar hoy en Cita Previa. Hablaremos particularmente de la vacuna de la gripe y además nos cuidaremos, como todas las semanas, en nuestro espacio Salud y Bienestar de la mano de Ana Mate. Todo eso hoy en Cita Previa. Bienvenidos. Esta semana, concretamente el día 24, ha arrancado una nueva campaña de vacunación de la gripe, la correspondiente a este año 2017, y se va a prolongar hasta el mes de diciembre. Les vamos a dar todos los detalles sobre la propia campaña y sobre si ustedes deberían vacunarse o no en los próximos minutos, de la mano del especialista que nos acompaña. Está conmigo en plató José Luis Yáñez, que es epidemiólogo del Sistema Territorial de Salud. ¿Cómo está, José Luis? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Estamos en el momento, arrancando una campaña. ¿Que hasta cuándo se va a prolongar esta campaña de vacunación? Bien, antes que nada yo les quería dar las gracias por la amable invitación de permitirme transmitir como sanitario una información confiable sobre la gripe y sobre la campaña de la gripe, que se va a prolongar desde, como decía ayer, hasta mediados de diciembre. Ya son más de 30 años esta campaña de vacunación en esta comunidad autónoma y es interesante hacer énfasis en la prevención, que es una de las misiones del sistema sanitario, porque la gripe se banaliza, y en eso hemos tenido mucha culpa a veces los sanitarios, pero es una enfermedad que tiene gran repercusión sociosanitaria, no solo porque incrementa la morbilidad y la mortalidad, como podemos señalar, sino que aumenta el absentismo, afecta al sistema sanitario y de hecho tenemos sistemas específicos de vigilancia para esta enfermedad. Existe la red de médicos Centinela, hay 6 médicos en la provincia de Burgos que vigilan expresamente epidemiológica y virológicamente la gripe. Es una enfermedad de declaración obligatoria y además se vigila la hospitalización por gripe. El Hospital Clínico de Valladolid y el Hospital de Burgos llevamos ya unos años vigilando la hospitalización por gripe, precisamente por esa repercusión que tiene esta enfermedad en el sistema sanitario. Ustedes trabajan con la premisa en el sistema sanitario de que la mejor prevención para evitar incluso la mortalidad, pero también el contagio, es precisamente la vacuna. Vamos a conocerla un poco mejor, porque efectivamente, a pesar de que la campaña de vacunación lleva muchos años y la gripe es una enfermedad bien conocida, yo creo que tenemos algunas ideas un poco confusas respecto a ella. Cuando nos vacunamos de la gripe, exactamente ¿de qué nos protegemos y de qué forma? Pues nos protegemos de un virus, es una vacuna inactivada, realmente son unas proteínas de este virus, el virus se va a inactivar con formaldehído y se van a extraer unas proteínas del virus, y son unas proteínas que se llaman hemaglutinina y neuraminidasa, que se van a purificar y que nos va a producir una inmunidad, unos anticuerpos para evitar la infección y la transmisibilidad de la gripe. Esas proteínas son las que utiliza el virus, es una estrategia para sobrevivir el virus, porque el virus convive con los humanos en ese mismo campo de batalla que es la vida, y él tiene esas estrategias. Esos cambios en estas proteínas son los que nos obligan cada año a elaborar una nueva vacuna, y a veces acertamos más o menos con la elección de esas proteínas, de esas cepas, pero desde luego es una vacuna inactivada, por lo tanto no hay que tener miedo a esta estrategia de prevención, que no hay que olvidar también que es una misión del sistema sanitario la prevención, no solo es la asistencia, es también la prevención y también la rehabilitación. José Luis, en ese sentido, la industria farmacéutica que elabora estas vacunas tiene que adelantarse a cómo se va a comportar el virus, como nos acaba de explicar. Esta es seguramente la parte más difícil, y popularmente tenemos la idea de que la gripe viene más o menos fuerte un año que otro.
enlazando esos dos conceptos, ¿podemos saber cómo va a ser la gripe? ¿Cuándo va a tener sus picos más altos? ¿Influye de alguna manera la climatología? Por ejemplo, estamos teniendo un otoño muy suave, incluso con altas temperaturas. No sé si eso influirá. Todos esos factores. Sí que influye, sí. De hecho, la gripe se conoce como influenza por la influencia estacional que hay. En el hemisferio norte, la gripe nos visita con esa puntualidad, porque la gripe es para siempre, como les decía, los virus son seres vivos, y van a estar ahí siempre, y tiene un enorme potencial epidémico. A la primera cuestión que planteaba, pues la ciencia no tiene certidumbres, no podemos saber cómo es la gripe. La gripe, de hecho, tiene esas estrategias, el virus, de ir cambiando, y tiene un gran potencial epidémico. En el año 2009 vino un virus nuevo que pilló a toda la población desprotegida, o casi desprotegida, porque las personas más mayores tenían alguna protección, porque hay alguna protección cruzada, pero son virus nuevos que tienen ese potencial de producir gran morbilidad y mortalidad. Afortunadamente, la última pandemia del año 2009 pues tuvo escasa mortalidad, pero es verdad que la industria tiene que estar preparada para elaborar esas vacunas y acertar en la elección, que cada año hay que elaborar una vacuna para todo el mundo y acertar con esos virus grupales, esos virus gripales que están circulando por el mundo. Y hay ocasiones en las que no se acierta tanto, y de ahí que oigamos, pues este año la vacuna no ha protegido tanto. En eso hay cierta verdad, pero sobre la certidumbre de lo que nos va a venir no hay certidumbres en la ciencia. José Luis, Sí. se van a administrar en la provincia de Burgos unas 84.000 dosis, ¿verdad? Me ha adelantado. ¿Quiénes deberían vacunarse este año de la gripe? Pues la estrategia claramente en estos 30 años, la estrategia preventiva es para personas de alto riesgo. Hay dos estrategias en prevención. Una es la de alto riesgo, esta es la de la campaña de la gripe. Es decir, vacunar a aquellos que se les puede complicar la gripe, a las personas más vulnerables. Y estos son los mayores de 60 años, los enfermos crónicos. Se pretende alcanzar un 75% de cobertura para todos esos enfermos crónicos de patologías cardiovasculares, metabólicas, renales, etcétera. Muchas patologías que está el asma, patologías respiratorias, es decir, que son esos enfermos crónicos en los que se les va a complicar la gripe. E indirectamente vacunar a los sanitarios, como le he dicho, para no solo ejemplificar, para protegernos y para evitar la transmisión a estas personas vulnerables que son nuestros pacientes. Y asimismo hay otros colectivos como son las personas esenciales para la comunidad, los trabajadores de aves y del sector porcino, por ese potencial epidémico de este virus que es una zoonosis. Pero no es una estrategia como otras vacunas comunitaria. La otra estrategia es vacunar a toda la población. Aproximadamente, tengan en cuenta que se vacunan un 21% de burgaleses. José Luis me contaba que hay un índice de complicación que puede ser muy grave en personas que tienen patologías previas o que son mayores de 60 años, que puede acabar con la muerte. El año pasado creo que se registraron unas 30 muertes relacionadas con la gripe. En este sentido, ustedes manejan datos muy llamativos sobre cómo evitar a través de la vacuna no solo estos casos, sino hospitalizaciones prolongadas, situaciones de este tipo, ¿verdad? En efecto, este año se va a vigilar todo enfermo hospitalizado, porque queremos saber qué repercusión tiene en el sistema esta enfermedad. No solo es la mortalidad, que sabemos que en todas las epidemias estacionales de gripe hay un aumento de la mortalidad por todas las causas, también por gripe. Pues un estudio reciente en Navarra ha estimado que es preciso vacunar a 400 personas mayores de 65 años para evitar una muerte adicional por todas las causas. Esto viene a decir que la vacunación de la gripe es una de las estrategias o herramientas más eficientes, porque vacunar a 400 personas a 4 euros por vacuna, pues podemos evitar una muerte, sobre todo si lo comparamos el sistema sanitario con otras estrategias. Por ejemplo, para evitar una muerte cardiovascular sería necesario instaurar 1000 tratamientos de estatinas para evitar una muerte por una enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, es una medida eficiente la vacunación, la mejor medida para evitar complicaciones, morbilidad y mortalidad y colapso del sistema sanitario. Incluso hemos comentado que la mala utilización de antibióticos, que es otro problema importante de la salud pública. Al que le tendremos que dedicar otro día porque nos quedamos sin tiempo. Pero bueno, ya saben que la campaña ha arrancado el martes, que se va a prolongar hasta el mes de diciembre y que la mejor forma de prevenir que padezcan gripe o que la contagien
o las dos cosas, es precisamente la vacuna. José Luis, muchísimas gracias por habernos acompañado. El año que viene hablamos de la nueva campaña y de cómo ha sido esta, porque de momento no sabemos cómo va a ser la gripe. Muy bien, gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Nosotros seguimos en Cita Previa. Como todas las semanas, nos vamos a visitar a nuestros amigos en Implante. Los pacientes que necesitan una rehabilitación oral con implantes pero tienen problemas con el hueso en el maxilar superior tienen que recurrir a implantes cigomáticos. Los implantes cigomáticos son unos implantes que se van a anclar en la zona del pómulo y que nos van a permitir colocar una prótesis provisional al día siguiente o a los 2 días sobre los propios implantes. A la técnica con implantes cigomáticos sumamos hoy una tecnología con neuronavegador quirúrgico que se utiliza antes y después de la operación. El neuronavegador lo que nos va a permitir es disponer de un escáner intraoperatorio, el cual realizaremos antes y después de la intervención. Antes de la intervención, ese escáner nos va a servir para tener las imágenes radiológicas del paciente. Y mediante una cámara de luz infrarroja, esa cámara nos va a permitir integrar dentro de ese escáner dónde estamos trabajando con nuestro instrumento. Para estos implantes resulta muy útil porque va a evitar meternos en órbita o tener algún tipo de accidente. Tenemos que tener en cuenta que el hueso cigomático es el hueso que conforma el pómulo, es un hueso fino de aproximadamente 5 o 6 milímetros y es un hueso en curva, con lo cual tenemos que coger la bisectriz que una la boca con esa curva de ese hueso. Por lo tanto, nosotros mediante este dispositivo vamos a poder colocar el implante y saber por dónde estamos trabajando sin tener un accidente, como por ejemplo meternos en la órbita. Conocemos esta técnica a través de un caso concreto, el de Marta, que aparte de la patología oral presenta una intolerancia a los corticoides, los fármacos que a nivel intra y postoperatorio permiten disminuir la inflamación en los pacientes. Como veis, pues es una paciente dentada en la mandíbula, pero desdentada en el maxilar superior. En concreto, pues decidimos hacer un análisis de su sonrisa con la dentadura para saber cómo estaba esa dentadura a nivel estético, y en concreto pues vimos que nos faltaba longitud en esos dientes, que el tamaño de diente era un tamaño excesivamente pequeño, que teníamos que hacer, como veis en el cuadrito amarillo, un diente mucho más grande y un pelín más alto a nivel de la encía. Hicimos una planificación de cómo deberían quedar esos dientes dentro de un software informático. Mediante esta técnica, una vez operada la paciente, con los moldes o con los modelos, el laboratorio nos pudo hacer una prótesis provisional. Lo más destacado de esta técnica es que al saber dónde se trabaja con exactitud, al paciente se le va a traumatizar mucho menos. Además, implica menos riesgo. Es tal que, como veis, esta es la paciente operada al día siguiente de la intervención. Generalmente a estos pacientes les despegamos hasta esta zona, con lo cual eso produce mucho hinchazón. Pero como veis, la paciente pues presenta un muy buen resultado posoperatorio sin estar bajo ese tratamiento de corticosteroides. La inflamación es una inflamación leve, perfectamente tolerable, y bueno, pues aquí estáis viendo imágenes de la prótesis. Como veis, es una prótesis muy larga porque la paciente ha perdido todo el maxilar y lo queremos restaurar. Estas son las imágenes extraorales de cómo le hemos devuelto esa sonrisa, cómo en reposo la paciente enseña 1 milímetro, milímetro y medio esos dientes, cómo en sonrisa pues la línea media dentaria coincide con la línea media facial, la línea de sonrisa apoya sobre los incisivos y los caninos, protruyendo, y los lados del labio coinciden con la inclinación de los premolares en el plano glusal. Y bueno, pues estáis viendo que la paciente apenas tiene hematomas, que la paciente puede sonreír, y aquí pues podemos ver la sonrisa de la misma, el resultado final protético. Como vemos, tiene una muy buena oclusión, presenta
pues una buena situación. Sobre todo, lo interesante es ver cómo una paciente, este en concreto es a los 4 días, una paciente que ha sido sometida a una cirugía de esta envergadura, pues tiene un muy buen posoperatorio. Esta operación, realizada en colaboración con la Universidad de Alfonso X el Sabio y la Clínica La Milagrosa, es particularmente interesante porque nos muestra cómo una paciente sometida a una cirugía de esta envergadura tiene un menor traumatismo y un buen posoperatorio, y por otro lado ofrece más tranquilidad intraoperatoria para el cirujano. Abrimos nuestro espacio dedicado a la salud y el bienestar. Todas las semanas nos acompaña nuestra dietista de cabecera con los mejores consejos. Ya está aquí conmigo y con todos ustedes Ana Mate. ¿Cómo estás, Ana? ¿Cómo ha ido la semana? Muy bien, muchas gracias, Eneca. Hoy vamos a hablar de un tema muy otoñal, o al menos esa es mi intención, porque siempre hablamos de alimentación, de cómo cuidarnos a través de la alimentación, y yo le he propuesto a Ana hablar de las setas porque estamos en plena temporada, aunque me temo que este año va a haber pocas, sí. Pero bueno, habrá alguna zona en la que se den y podamos disfrutar de las setas. ¿Qué tipo de alimentos son las setas, Ana? A ver, pues la seta es un hongo, no es realmente, que hay gente que se piensa que es una planta, no es una planta, es un hongo. Bueno, más que un hongo es la fructificación de un hongo, y es un ser vivo bastante complejo porque ya que no está dentro de las plantas no tiene clorofila, no necesita de la luz solar para su crecimiento y se nutre realmente de la materia orgánica que construyen otros seres vivos que hayan en esa misma zona. Hoy vamos a diferenciar dos tipos de setas. Nos vamos a centrar básicamente, por supuesto, en las comestibles, porque claro, dentro del mundo de las setas hay algunas que son tóxicas. Supongo que te referirás a eso también. Pero vamos a hablar de setas medicinales y de setas comestibles, ¿no? Podemos establecer esta diferencia básica. Sí, bueno, a ver, lo primero que la gente tiene que tener en cuenta es que la gente que vaya a coger setas, que nunca sea capaz de consumir algunas setas y no a esta ciencia cierta de saber qué tipo de seta es, porque hay muchas veces que se pueden ser muy semejantes o similares, entonces que lo primero que hay que saberlas es distinguir. Sí que es verdad que hay muchas que son nocivas y hay otras que son medicinales. De las medicinales, por ejemplo, la cultura oriental suelen utilizarlas pues como para estimular el sistema inmunitario. Incluso hay estudios que realmente indican la utilidad en la preparación de ciertos fármacos que vayan dirigidos a diferentes tipos de cánceres. Entonces, que eso depende mucho de si nosotros estamos familiarizados con ese ámbito de las setas o no. Bueno, vamos a dejar las setas medicinales, por así decirlo, aparte. Vamos a ocuparnos de las que podemos consumir nosotros en casa, de setas comestibles y sanas que distingamos bien. ¿Qué nutrientes nos aportan las setas? ¿Qué nos va a aportar el consumo de setas a nuestro organismo, Ana? Pues las setas, el mayor componente que tienen es el agua, porque es un 80 o un 90%, y el aporte calórico es muy bajito. Dispersa mucho de un tipo de seta a otro, pues yo que sé si es el champiñón, si es el boletus, yo que sé, dependiendo de cualquiera de ellos, pero el aporte calórico es tan bajo que suele ser bastante aconsejable en dietas de adelgazamiento o de pérdida de peso. Tienen un pequeño aporte de hidratos de carbono y de fibra, por tanto, gente que tenga problemas de estreñimiento, pues bueno, nunca abusando de ello, como decimos, comiéndolo de forma moderada, se puede consumir, pero lo que sí que es rico, es muy rico en sales minerales, pues por ejemplo como es el hierro o como es el potasio, y en otros oligoelementos como es el magnesio. Entonces, que yo creo que es algo digno de comer, además que la forma culinaria puede ser muy sencilla a la hora de elaborar y muy rápida, que al día de hoy es lo que menos tiempo tenemos. Ana, ¿cómo podemos consumir las setas? ¿Cómo debemos consumirlas más bien? Pues lo primero hay que lavarlas muy bien, pero tampoco hay que excederse a la hora del lavado. Hay que consumirlas rápidamente después de haberlas recogido, porque son alimentos muy perecederos, y si sabemos que no lo vamos a consumir, lo mejor es dejarlas en el frigorífico tapados con un paño húmedo o las congelamos. Las podemos congelar en entero o las podemos congelar troceadas. Si las vamos a congelar, nunca limpiarlas antes de congelarlas, sino después de congelarlas. Y una vez que estén descongeladas, lo podemos utilizar para hacer ciertas cremas, para hacer revueltos o tortillas de champiñones. Lo podemos utilizar con salteados de arroz o pasta, o sea que podemos jugar con enorme variedad de platos. Muy bien, a mí me gustan mucho las setas, así que con estos consejos y con el mejor conocimiento que tenemos desde hoy de este producto, pues las voy a disfrutar todavía más. Te esperamos la próxima semana para seguir cuidándonos, ¿de acuerdo, Ana? Perfecto, hasta la próxima semana. Muy bien, muchísimas gracias. Nosotros en el último tramo de cita previa vamos a hablar de vacunas, vamos a seguir hablando de vacunas. En el siguiente reportaje les vamos a contar que funcionan, verán cómo.
La buena comunicación por parte de los profesionales de la medicina y también en Internet y redes sociales es, para este catedrático, la mejor forma de convencer a los escépticos de las vacunas de la importancia de la inmunización. Las redes sociales hoy en día e Internet son la vía muy efectiva que tienen a veces movimientos antivacunas o de dudas contra las vacunas para diseminar sus ideas, ¿no? Con lo cual es un campo en el que también hay que trabajar. Y luego otro campo muy importante es el médico de atención primaria, la enfermera y los pediatras, ¿no? Porque es donde van a actuar los primeros a los que se va a enfrentar probablemente el padre o la madre con dudas, y son ellos el mejor vehículo para comunicar e informar bien a los padres. En España la vacunación no es obligatoria, al contrario que en otros países de Europa, donde algunas de ellas sí lo son. Pero en nuestro país el índice de cobertura de vacunación es elevado. Pero la vacunación no es obligatoria. La vacunación no es obligatoria en España. En otros países sí. Hasta ahora lo importante en la vacunación es que consigamos altas coberturas de vacunación. Es decir, que la inmensa mayoría de la población, más del 95%, esté vacunada. Y eso en España lo estamos consiguiendo pues gracias a que tenemos un sistema de seguridad social establecido que funciona muy bien, gracias a que los médicos de atención primaria, los pediatras y las enfermeras están muy mentalizados y se vacuna muchísimo a los niños pequeños, ¿no? ¿Cuántas vacunas hay que poner? Las que diga el médico, el pediatra, porque bueno, puede haber determinadas condiciones de alguna persona inmunocomprometida con una enfermedad que igual no sean... Si eres el médico, es tu médico de cabecera el que te tiene que decir las vacunas que te tienes que poner o tienes que poner a tu hijo. Pero en principio las vacunas funcionan, y lo que habría que hacer es vacunar a los niños con las vacunas recomendables en el calendario vacunal oficial. El autor de la publicación Las vacunas funcionan es partidario de seguir las recomendaciones de los pediatras e incluir algunas de ellas, como la meningitis B, en el calendario vacunal. A ver, ahí hay un límite entre cuál es la incidencia de la enfermedad y cuál es la efectividad de la vacuna y el coste de la vacuna, ¿no? Es una cosa que tienen que estudiar las autoridades sanitarias. En el caso de la meningitis B, la incidencia es baja, pero desgraciadamente la enfermedad es muy grave y puede llegar a ser mortal. Dice que el futuro de la vacuna pasa por estimular el sistema inmune por otras vías. Para que responda específicamente no solo contra los agentes infecciosos, sino incluso contra células tumorales. Y celebra que una vacuna marca a España sea la más esperanzadora para poder erradicar la tuberculosis en el mundo. El grupo de Carlos Martín, que es el investigador en la Universidad de Zaragoza, está desarrollando ya una nueva vacuna mutante doble de Mycobacterium tuberculosis, que ha pasado ya todos los requisitos y se está ensayando en lo que se llama ensayo en fase 1 y en fase 2 en países en vías de desarrollo y con muy buenas perspectivas. Puede ser una vacuna de marca España, ¿verdad?, que acabe solucionando el problema de la tuberculosis. Este catedrático de microbiología de la Universidad de Navarra recientemente ha visitado el Museo de la Evolución Humana para ofrecer una conferencia bajo el título 4 histerias sobre microbios, ciencia, rigor y humor. López Goñi también ha sido investigador en los departamentos de biología molecular y celular de la Universidad Americana de Berkeley. Ya lo han visto, las vacunas funcionan, han sido nuestro tema principal en Cita Previa de hoy, pero llegamos al final de nuestro tiempo. Volvemos a encontrarnos la próxima semana. Hasta entonces, cuídense, gracias por su compañía.